Hola chicos, buenos días. Bienvenidos al día de hoy, lunes 14 de diciembre. Continuamos con su materia de química. A continuación les estoy explicando el tema del día de hoy. Para el día de hoy van a necesitar su cuaderno de química, su cuadernillo y su libro. Estructura de los materiales. ¿De dónde surgió la idea del átomo? En el curso de Ciencia 2 aprendiste que las primeras ideas acerca de la materia surgieron alrededor del año 500 antes de la evolución, con Leucipo y Demócrito, filósofos griegos, quienes sostuvieron que el mundo estaba formado por pequeñas partículas llamadas átomos. Mucho tiempo después, a principios del siglo XIX, el inglés John Dalton retomó las ideas de estos filósofos. Al igual que ellos, Dalton pensaba que un objeto que se dividía una y otra vez durante un número indeterminado de veces llegaría a un trozo que ya no podría seguir dividiéndose. Esa partícula la continuó llamando átomo en honor a Demócrito. Los estudios prosiguieron y hoy sabemos, debido a las investigaciones de Thomson, entre otros, que los materiales están formados por átomos que son principalmente espacios vacíos constituidos por tres partículas subatómicas fundamentales distribuidas en dos regiones. Un núcleo con carga positiva que determina la identidad del átomo constituido por protones y neutrones. Un espacio alrededor del núcleo en el cual se mueven los electrones. Los electrones localizados en los niveles más bajos o más cercanos al núcleo se llaman electrones internos, en tanto que los que se encuentran en el nivel externo se denominan electrones de valencia. Como el comportamiento del átomo depende en gran medida de los electrones de valencia, en 1916 el físico y químico estadounidense Gilbert propuso una forma de presentarlos, llamada diagrama de puntos de Lewis. Este modelo consiste en representar los electrones de valencia mediante puntos alrededor del símbolo del elemento y lo vemos en la figura 2.3, la cual es el modelo atómico del oxígeno y su diagrama en los puntos de Lewis, donde sabemos que en la última valencia, básicamente la última órbita del oxígeno, contiene 6 electrones. Por otra parte, cuando los átomos tienen 8 electrones en su último nivel energético, 2 electrones para los más pequeños, como los gases nobles, la fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones alcanza un valor máximo, lo cual le da estabilidad. Por tanto, si un átomo no presenta esta configuración electrónica, se unirá a otro para adquirir 8 electrones en su último nivel energético, 2 electrones para los más pequeños. Esta unión entre los átomos recibe el nombre de enlace químico. Para alcanzar la configuración de un gas noble, en algunos casos, se transfieren electrones de un átomo a otro y se forman iones positivos o cationes, iones negativos o aniones. Esto lo podemos presentar mediante estructuras de Lewis, es decir, diagramas que muestran de qué manera están distribuidos los electrones de valencia alrededor de cada átomo en una molécula. Y estamos observando la unión del sodio con el azufre, el cual el sodio tiene una sola valencia en la parte exterior. Entonces vamos a unir dos valencias del sodio con el azufre porque el azufre solamente tiene 6. Y para formar lo que es la regla del octeto se necesitan 6 más 2 que me den 8 en total. Y de esa manera yo puedo tener una molécula de azufre y 2 de sodio. En otros casos se comparten entre los átomos uno o más partes de electrones de valencia.
Entonces, en este caso tenemos 4 átomos de hidrógeno que se van a juntar con el silicio y entonces el silicio tiene solamente 4 y con 4 de hidrógeno hacemos la regla del octeto. Enlace químico. ¿Qué ocurre cuando dos átomos se acercan entre sí? Los átomos se unen para alcanzar la estabilidad de un gas noble, lo que conlleva a la formación de moléculas o de sustancias iónicas. Al hablar de gases nobles, estamos hablando de que los gases nobles tienen en su última valencia 8 electrones y esto los hace completamente estables. Es por eso que buscamos esta misma estabilidad para poder hacer los compuestos completamente estables. Examinemos el caso de la molécula del amoníaco, cuya fórmula es NH3. Primero, representaremos a los átomos de hidrógeno que sabemos que tienen un electrón y los de nitrógeno que sabemos que tienen 5 electrones. Con sus electrones de valencia, el hidrógeno tiene un electrón y el nitrógeno 5. Entonces, al unir 3 de hidrógeno más 5 del nitrógeno, nosotros tenemos 8 electrones en la última órbita, por eso podemos tener el amoníaco que sería NH3. Segundo, ya que tengamos los diagramas de puntos de Lewis, procedemos a representar la molécula que indican los símbolos anteriores. Cada hidrógeno necesita un electrón más para tener el mismo ordenamiento electrónico del helio, mientras que el hidrógeno necesita 3 electrones más para tener el del neón. Por tanto, para adquirir su estabilidad, cada átomo de hidrógeno compartirá un electrón con el nitrógeno y este a su vez compartirá 3 electrones, uno con cada hidrógeno como se puede observar en la figura. Estos diagramas son las estructuras de Lewis y muestran cómo están distribuidos los electrones de valencia alrededor de cada átomo en una molécula. Así, podemos observar que de los 8 electrones de valencia, un par queda libre y 3 pares se ubican entre los núcleos de hidrógeno y nitrógeno. Estos electrones son atraídos por los protones de ambos núcleos, lo que mantienen unidos a los átomos. La unión resultante recibe el nombre de enlace químico. De esta manera, los 3 átomos de hidrógeno tienen 2 electrones de valencia, cada uno, y la configuración del gas noble helio, mientras que el átomo de nitrógeno tiene 8 electrones y la configuración del gas noble neón. Para representar el enlace, es común sustituir cada par de electrones de valencia por una línea. Entre otra parte, debido a que las moléculas son conjuntos tridimensionales de átomos y demasiado pequeñas para examinarlas directamente, se recurre a otro tipo de modelos para representar tanto los enlaces como la forma de la molécula. Sin embargo, como estudiaremos más adelante, no todos los átomos comparten por igual los electrones del enlace. Un ejemplo es el óxido de calcio, donde el par de electrones del enlace es atraído con mayor fuerza por el oxígeno. Habrás notado que el átomo es eléctricamente neutro, es decir, la suma de las cargas positivas y negativas es igual a 0, debido a que tienen igual número de protones que de electrones. Sin embargo, cuando dos átomos se enlazan y el reparto de electrones es desigual, se transfieren electrones de un átomo a otro formándose dos especies químicas con carga eléctrica opuesta, llamados iones, que se atraen entre sí mediante fuerzas electrónicas. Los compuestos que resultan de este tipo de unión reciben el nombre de sustancias iónicas. El átomo que cede a electrones queda con exceso de protones, por lo que adquiere carga positiva y decimos que se transformó en ion positivo o catión. Para representarlo hay que indicar el número y signo de la carga eléctrica, colocándolo como superíndice a la derecha del símbolo del elemento. Por ejemplo, cuando el átomo de calcio cede sus 2 electrones de valencia, adquiere una carga más 2, lo cual se representa como calcio más 2.
Por el contrario, si el átomo recibe electrones, este quedaría con exceso de ellos y por tanto con una o más cargas negativas. Este tipo de ion es denominado anión. Por ejemplo, al aceptar 2 electrones, el átomo de oxígeno se transforma en un ion con carga 2 negativa, o sea, oxígeno 2 negativo. A continuación se muestran algunos ejemplos de aniones que vemos en la tabla 2.2. Entonces, ya nos dimos cuenta que necesitamos cumplir la regla del octeto. Y para cumplir esta regla del octeto, pues obviamente en la última valencia deben de existir 8 electrones. Pero al estar intercambiando estos electrones, estos se pueden convertir ya sea en aniones o cationes, dependiendo de si están adquiriendo o cediendo sus electrones. Entonces, los cationes, en este caso, básicamente lo que van a hacer son aquellos que ceden electrones y los aniones son aquellos que reciben electrones. Entonces, observando el ejemplo del calcio y el oxígeno, el calcio va a ceder sus electrones al oxígeno para cumplir la regla del octeto. Entonces, en este caso, el calcio está teniendo lo que es un oxígeno con anión y él se convierte en catión. Pero para esto tenemos aniones comunes, en este caso el hidrógeno es un hidruro, entonces tendría 3 nitrógenos los que compartirían. Pero ahí estamos observando diferentes cuestiones de aniones que son los que se van a unir con otros compuestos o elementos para poder hacer esta funcionalidad. Como te habrás percatado, la estructura electrónica de los átomos nos permite explicar cómo y por qué estos se unen. En el tema 5, aprenderás a utilizar la tabla periódica para obtener más información acerca de la configuración electrónica de los átomos y cómo esta información es útil para predecir las propiedades de los elementos. Por otra parte, en el tema 6 profundizaremos todavía más sobre el enlace químico y cómo es que afecta las propiedades que observamos en las sustancias. Básicamente, toda esta información con respecto a los elementos químicos se localiza en las tablas periódicas. Las tablas periódicas contienen toda la información que corresponde a cada uno de estos elementos que nos ayudará a realizar las diferentes uniones y enlaces químicos que nosotros deseemos. Bueno, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, fecha, saludo Meraki y nombre. El título es Elementos, Enlaces y Estructuras. El objetivo define los temas mencionados. La actividad es la número 23. Ustedes acaban de realizar la lectura de la página 97 a la 101. Después tienen que ir por favor a la papelería y comprar una tabla periódica y pegarla en una hoja de tu cuaderno. Por favor, no impresiones, tiene que ser una comprada, ya que al momento de hacer una impresión, los detalles más importantes pueden desvanecerse o salir perdidos o no salir. Después, realiza las actividades de la página 9 de tu cuadernillo número 2. No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que deben de ser fotografías de muy buena calidad de la actividad 23. También de la página 9 de tu cuadernillo, subirlas en un archivo de Word, guardarlas en formato PDF y subirlas en la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 23, Química. No se les olvide subir sus actividades a la plataforma. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!